necesario. Así que Dios nos ha corrido el velo en este libro del Apocalipsis, inspirado por Dios, la palabra de Jesús a Juan, y de Juan a nosotros, y de Juan a nosotros. Vamos bastante adelantados, diría yo, en fe. Ya hemos hecho el proceso de introducción, ya hemos hablado de los primeros 7 sellos, viendo que el séptimo sello nos llevaba a las 7 trompetas. Ya hemos tenido varios paréntesis en los que nos ha dado la palabra grandes información, detalles, y sobre todo nos ha hablado a nosotros para ahora, para este tiempo. Aunque estamos todo el tiempo hablando de lo que va a ocurrir, todo el tiempo vemos el mensaje que Dios nos quiere traer a nosotros, a la iglesia, para que estemos listos, para que estemos preparados. Porque dice la palabra que el sabio ve venir el mal y se prepara. ¿Eso es quién? ¿El qué? El sabio. Lo contrario al sabio, la palabra dice que es el necio. El que dice en su corazón, no hay Dios. Esto no existe, esto no va a pasar. Esto no es obra de Dios. Pero realmente la palabra es el único libro que tiene todas las verdades contenidas en él y que no ha fallado ni una. Lleva un rango de bateo perfecto. Y muy pronto vamos a ver el último cumplimiento. Celebramos el domingo pasado una parte del proceso que ya que está hecha y que nos ha dado a nosotros una posición de ventaja que, válgame, es maravillosa. Pero vamos entonces a continuar. Nos quedamos cuando ya la última trompeta nos presenta las 7 copas y nos quedamos en la copa número 6 y la copa número 7. Si usted necesita repasar, yo le invito a que vaya al YouTube. Ahí están los videos. Yo sé que ya varias personas me han dicho, empecé, me estoy poniendo al día. Eso es muy bueno. Póngase al día porque es importante. Nosotros estamos llamados a compartir el mensaje. Este mensaje que Dios nos da a través de Juan y nos corre el velo, porque eso es lo que significa Apocalipsis, que se corre el velo o develar. Realmente es un mensaje para su iglesia que no debe quedar aquí en la iglesia, que debe ser compartido a la humanidad, porque el barco en el que va la humanidad se va a hundir. No hemos sido llamados a evitar que el barco se hunda. Hemos sido llamados a decirle a todo el que esté a nuestro paso, sálvate, cree en Jesús, sube al barco, todavía hay tiempo. ¿Qué le decimos? ¿Todavía hay? Todavía hay tiempo. Amén. Así que mire lo que la palabra nos dice y vamos a estar ya en Apocalipsis 16, nos quedamos en el versículo 12 y dice así: el sexto ángel, ¿por cuál ángel vamos? Sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque recuerde que estas copas tenían, la gran mayoría guardaban una gran similitud con las plagas que sufrió ¿qué? Egipto. Y aquí nos está diciendo que estos 3 espíritus fueron a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahí a entender este asunto. Ya habíamos visto anteriormente que se nos había presentado en Apocalipsis capítulo 9 a estos ángeles que estaban amarrados en el río Éufrates.
Recuerde que el río Éufrates está cerca de donde estuvo el jardín del Edén y donde se desencadenó la primera rebelión contra Dios a cargo de Nimrod. Lo habíamos visto en algún momento en uno de los estudios, por eso es importante repasarlos, ¿verdad? Así que aquí nos está hablando claramente de que ese río en esta sexta copa se va a secar. No sé cuántos de ustedes saben que ya de por sí ese río ha comenzado ¿a qué? A secarse. Usted puede ir y buscar las noticias y realmente de datos le dejan saber que ya hoy el río Éufrates está ¿qué? Secándose. Pero aquí te dice ¿para qué? En el mundo real vemos que está sucediendo ya, pero aquí te está diciendo ¿qué? ¿Para qué? Para que los reyes del oriente, ¿quiénes están al oriente del río Éufrates? China, Japón, que según la Biblia van a estar, una vez el río Éufrates se seque, cruzando ¿hacia qué? Hacia el occidente. Del oriente, ¿reyes de dónde? Del oriente van a estar cruzando a través de la tierra, porque ahora mismo hay ¿qué? Agua. Pero en ese momento que se derrame esa copa, esa agua se va a terminar ¿de qué? De secar para que los reyes del oriente vengan al occidente, lo que ahora mismo viene siendo lo que está sonando. Irán, Irak y todas esas partes ¿de qué? Del Medio Oriente, que si lo invitan en estos días para allá, yo le agradecería la oferta, pero paso. De hecho, si me invitan para Estados Unidos, que ya me hicieron una invitación, también estoy pensando en pasar. Hay un asunto aquí de cosas que están y que poniendo en los satélites y preparando, y ya están posicionando barcos, posicionando armas, estableciendo ataques, y escuchamos. Y quiero que tenga la paz. Quiero que tenga la tranquilidad, porque si algo Dios nos está llamando es a la paz. Si estamos leyendo el libro y estudiando cómo van a ser los acontecimientos, debemos entender que lo que estamos viendo son señales que ya estaban dispuestas a suceder. La mayor garantía de que esto no implica que ya empezó la tribulación es que la iglesia sigue ¿dónde? Aquí. Si la iglesia sigue aquí, lo que vamos a estar viendo, sean eclipses, sean movimientos de guerra, sean rumores de guerra o guerra, son parte de las señales que ya habíamos leído y entendido que iban a estar ocurriendo antes de la gran ¿qué? De la tribulación y de la gran tribulación. Pero es importante que estemos preparados. Es importante que conozcamos y que estemos preparados. Cualquiera que sea la postura que usted quiera asumir delante de la información que está surgiendo, de todo tipo de información, porque está surgiendo de muchas fuentes, todo tipo de información. Cualquiera que sea la postura que usted quiera asumir, que es real, que no es real, que es un eclipse cualquiera, que no es un eclipse cualquiera, que es el eclipse de las plagas, que no es el eclipse de las plagas, cualquiera que sea la postura que a usted le dé más paz, asumir, entienda una cosa, nada en este mundo se mueve sin el consentimiento de Dios. Nada en este mundo ocurre sin el consentimiento de Dios. Y lo que Dios nos llama a nosotros, a la iglesia, es a estar preparados y a continuar el trabajo de compartir las buenas nuevas de salvación mientras haya tiempo. Porque el recurso más valioso que tenemos no es el dinero, no es el poder, no es dominar a otra persona. El recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Tiempo que se va, nos regresa. Por eso la Biblia nos llama a andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Palabra de Dios. ¿Amén? Así que dice aquí, mire qué interesante, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Si usted va a Éxodo 8:1, ve la plaga de las ranas. Fue una de las plagas que sufrió ¿qué? Egipto. Y es interesante porque decía claramente que la propagación de la rana fue tal que estaba en todas las casas.
estaban en todas las casas, en todas las recámaras. Esto es lo que dice la Biblia exactamente. En todas las camas y en todos los hornos o cocinas, o sea, básicamente. Y aquí nos está dando la comparativa o el simbolismo de que estos espíritus demoníacos se van a mover por todas partes del mundo y van a estar como si fueran la plaga de las ranas en toda casa, queriendo ¿qué? Atormentar. ¿Nos puede tocar? No. Mientras estemos en la luz, no nos pueden tocar. Van a tener que pasar de largo. Pero cuando hablamos del resto de las personas, van a estar en sus casas, pero no solo en sus casas, en sus recámaras, porque las recámaras son los lugares más íntimos. Pero no dice solo la recámara, dice la cama, un lugar aún más íntimo. Así van a estar estos demonios, porque lo está diciendo claramente la palabra, y dice que salen ¿de dónde? De la boca del dragón, que representa ¿a quién? A Satanás, de la boca de la bestia, que representa al anticristo, de la boca del falso profeta. Quiere decir que con palabras, ¿con qué? Con sus palabras van a estar desatando demonios en el área espiritual. ¿Cómo creó Dios la tierra? Con palabras. ¿Cómo bendice Dios nuestra vida? Con su palabra. Por eso la Biblia dice, en la lengua está el poder de bendecir y de maldecir. De crear o de destruir. Así que yo le invito a que usted vea lo que Dios le está diciendo a usted. No lo que va a pasar en aquel entonces. Nos está diciendo Dios que estemos bien ligados a su palabra. Que sean sus palabras las que salgan por nuestra ¿qué? Por nuestra boca, las que edifiquen, las que bendigan. Porque ya el mundo tiene demasiado mal. El mundo necesita bendición. ¿Y quiénes son los mensajeros de esa bendición? Nosotros somos los mensajeros de esa bendición. Y dice claramente que van a ir a los reyes de todo el mundo. ¿A dónde van a ir estos espíritus? A los gobernantes de todo ¿qué? De todo el mundo, y los van a traer ¿a dónde? A la batalla. Bien, geográficamente hablando, esta batalla se circunscribe al área del Medio Oriente. ¿Estamos allí nosotros? No. Pero ¿en qué estado quede el resto del mundo luego de todos los sellos o luego de todas las trompetas y de las copas anteriores? No lo sé. Pero ciertamente cuando vamos a hablar de la guerra o la tercera guerra mundial, la guerra del Armagedón, se circunscribe ¿a qué área? Al Medio Oriente, donde sabemos que actualmente ya hay ¿qué? Tensión. ¿Qué hay? Tensión. Donde quiera que hay tensión, en algún momento va a haber una explosión de algo. ¿Verdad que sí? Funciona a nivel individual y funciona a nivel colectivo. Si usted está bajo mucha tensión, en algún momento va a haber una explosión emocional. ¿Sí o no? ¿Qué está sucediendo en el mundo? A nivel político, mucha ¿qué? Tensión. Provocando que en algún momento alguien apriete el primer ¿qué? Botón. Y ya después de ahí, que el Señor tenga misericordia, más de la que ya que ha tenido. Y mire qué interesante, dice, reunirlos a la batalla para aquel día. ¿De quién es el día? ¿De quién es ese día que está establecido? Uno pensaría que sería el día del anticristo, que finalmente va a venir a la guerra contra el ejército de Cristo, pero no, dice claramente que ese día es ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Y dice a nosotros, escuche, he aquí, yo vengo como ladrón. Y como ladrón significa que viene sin avisar, porque ninguna persona te dice, oye, voy a meterme a tu casa hoy por la noche. Ningún ladrón viene y te dice, mira, para que sepas, ¿no? Para que estés avisado. He estado velando tu casa y hoy
como eso de las 10 de la noche, voy a entrar para que sepa. Pienso robarme todo lo que encuentre. ¿Verdad que no? Llega sin avisar y Dios nos está diciendo claramente, estén preparados. Porque todo lo que va a acontecer va a ser sin premio ¿qué? ¿Dónde está el aviso? Aquí. ¿Dónde está el aviso? En la palabra. Y dice que el avisado ve venir el mar y se prepara. ¿Estás preparado? Tienes que estar preparado físicamente, porque en la medida que todo se va acercando al día de Cristo, el lugar, el ambiente no va a estar más rosado. El ambiente va a estar más ¿qué? Más oscuro. Y debemos estar preparados físicamente y sobre todo espiritualmente. Mire, si el eclipse nos va a dejar sin internet o no, no lo sé. Pero usted tiene que estar ¿qué? Preparado. Si el eclipse nos va a afectar los cultivos por el desbalance que va a haber en las temperaturas de forma exorbitante, pues nosotros tenemos que estar ¿qué? Preparados, porque nuestro alimento, porque estamos en una isla, en la gran mayoría viene ¿de dónde? No puede venir de otros sitios porque tenemos una acta que lo prohíbe, la acta que Jones dice que nosotros le pertenecemos a Estados Unidos y los únicos que nos pueden surtir a nosotros alimento y provisión es ¿quién? Y si Estados Unidos pierde sus cosechas y no se puede alimentar, ellos nos van a enviar a nosotros para acá algo. ¿Ven por qué hay que entender? No es simplemente decir, ay, eso no va a verse aquí, ay, eso no va a ser aquí. Tenemos que entender y estudiar, porque el entendido ve venir el mal y se prepara. Y Dios nos ha estado hablando que tenemos que estar preparados en el mundo natural y en el mundo ¿qué? Espiritual. Mire qué importante. Y dice claramente, bienaventurado, feliz. ¿Dónde están los felices aquí? Dichoso. ¿Dónde están los dichosos aquí? ¿El qué? ¿El qué? El que está alerta. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y se vea su... ¿Qué es el ser humano sin Cristo? ¿Un saco de qué? ¿Qué es el ser humano sin las vestiduras que nos dio Cristo de su justicia? ¿Un saco de qué? De culpa y vergüenza. Desde el primer caído hasta hoy. ¿Qué nos quita la vergüenza? Cristo. Amén. Y mira, dice... Y lo reunió en el lugar que en hebreo, ya lo habíamos visto, se llama Armagedón. Lo vemos en Jeremías, ya profetizado. Mas ese día será para ¿quién? Jehová, Dios de los... Ese no es el día de Satanás lucirse. Por eso es que no debemos andar preocupados en ninguna manera, porque este asunto no declara la victoria o finalmente que Satanás se va a presentar y va a hacer y deshacer. No, este día nos declara que Dios, y mira el título que usa aquí, Jehová de los, no te está hablando de peace, love, en este momento te está diciendo que Jehová es el Dios de ¿qué? Es un guerrero. El guerrero de los guerreros. ¿Y dónde están los guerreros de Dios? Y dice aquí claramente, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, ¿día de qué? De pagarle a cada cual conforme a sus obras. Día de retribución, y la palabra que utiliza es para vengarse. ¿Para qué? Mire, esa es la palabra que utiliza. Para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, los impíos, los malos. Esto no es para los justos, esto no es para los que siguen a Cristo. Dice, porque sacrificio será para Jehová, Dios de qué nuevamente? Dos guerreros.
en tierra del norte, junto al río. ¿Dónde se va a dar esto? Junto al río Éufrates, cerca de esa área allá donde está Babilonia, que hoy día es Irak. Donde está la tensión allá. Que ya no se había escuchado de Irak hasta que empezó el asunto de Rusia y Ucrania, y de ahí volvió a surgir todo el asunto. ¿Casualidad? Que otra vez estén en el foco de atención. ¿Casualidad? Donde empezó y donde todo va a terminar, ya lo hemos visto en la profecía. Y dice claramente que es importante que entendamos que Él es el Dios de guerra. Sí, le servimos a un Dios de amor, pero Él es un Dios de rectitud. Y sí le servimos a un Dios que hoy está moviéndose en gracia, dándonos tiempo en el periodo de la gracia. Pero cuando el periodo de la gracia se termine, Él viene con su título de varón ¿de qué? De guerra. Hacer justicia y venganza. Mire lo que dice Romanos, dice claramente, lo dice Dios a nosotros. No os venguéis vosotros. Te fallaron, te dijeron, te pusieron en una mala posición. No te toca a ti la venganza. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Quiénes somos? Si no dejad lugar a la ira, yo esa no la quiero ver nunca. A la ira de Dios, porque escrito está. Y si está escrito, mía, dice Dios, mía es la venganza. Yo, dice el Señor. Y a mí me gusta mucho porque Él es tan y tan y tan espectacular que dice que su ira es bien controlada. Es una ira santa. Usted no lo intente, no le va a salir. A nosotros se nos puede pasar la mano, ¿verdad que sí? O incluso podemos ser también muy buenos y no pagar exactamente lo justo. Pero lo bueno de Dios es que Él no se le va a pasar la mano y tampoco va a pagar menos de lo que la persona se merece. Por eso Dios le dice y te dice hoy, y me dice hoy, no tomes justicia en tus propias manos. Mía es la venganza. Yo pagaré a cada cual conforme que se merecen. Amén. Amén. Seguimos con entonces Apocalipsis, versículo 17. El séptimo ángel, vamos para la séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. ¿Por dónde? Y salió una gran voz del templo del cielo. Y la voz que sale del templo del cielo es la de ¿quién? Dios. De la habitación divina, dice en el original griego. Del trono diciendo, ¿qué dice? Hecho está. ¿Qué celebramos el domingo pasado? Cuando Jesús dijo, consumado. Y lo vemos en la palabra, en Juan 19:30. Consumado es. Jesús lo dijo diciendo, consumada es la redención de mis hijos. Y cuando lo diga Dios va a ser, consumada es la retribución a cada cual. Y cuando ese paso ocurra, cuando ese tiempo llegue, entonces literalmente será la consumación o el final de todo lo establecido por Dios para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Consumado es, pero aquí dice hecho está, básicamente viene de la misma palabra en griego. Y dice claramente, entonces, una vez escuchó la voz de Dios diciendo consumado es, hubo ¿qué? Relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. No sé si usted sabe que la tierra está temblando mucho. De hecho, está temblando donde no debería sentirse
El movimiento telúrico. Busquen la historia cuando se habían sentido temblores de esa magnitud en la ciudad de Nueva York. Busquen el mapa, ¿dónde está ubicado? Nueva York. ¿Y sobre qué está ubicada la ciudad de qué? Pero sintieron movimiento telúrico. De Japón ni hablar porque bendito. Esa gente vive, casi caminan así todo el tiempo. Y de tsunami ya están, pero siempre hace daño, siempre mata, siempre hay pérdida. Porque en este mundo va a haber ¿qué? Pérdida. El único que puede darte ganancias a ti es la palabra de Dios, es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire qué interesante. Y dice, y la gran ciudad, refiriéndose a Jerusalén, siempre que dice la gran ciudad, ¿es a qué? A Jerusalén, fue dividida. Mire qué grande fue el terremoto, o va a ser ese terremoto, que fue dividida en cuánto. Y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Qué? Cayeron. Y la gran Babilonia, por segunda vez en el Apocalipsis nos menciona ¿qué? Babilonia. Pero recuerde que hoy día Babilonia es ¿qué? Irak. Vino en memoria delante de Dios. ¿Dios se acuerda de qué? De todo. Para darle el cáliz. El cáliz es la copa. El cáliz del vino del ardor de su ira. Wow. Tiene como 3 palabras juntas para describir lo intenso de su ira. Del vino del ardor de su ira. Dice claramente, y toda isla, mire esto es una personificación, usted sabe de español, ¿no? Las islas huyen, las personas huyen, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, y nos lo está presentando de esta forma, que la isla, como la nuestra, como la República, como Haití, como Barbados, ¿qué pasaron con ella? Desaparecieron. Y dice que los montes no fueron. ¿Cómo escondemos los montes de Puerto Rico? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Éxodo 9:13, la palabra de él, granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Para los que no entienden esta comparación del talento, es una aproximación de 100 libras. ¿Sabe cuando ya un bebé pesa más de 40 que usted dice no puedo con él? Estamos hablando de impactos mortales. Si una piedra o un peñón, como usted lo quiera llamar, de granizo, tiene un peso de 100 libras aproximadamente, lo que coja. Luego, si usted quiere verlo en Éxodo, vaya cómo destruyó, desagajó árboles, desagarró animales, hirió todo lo que cogía a su paso. Y dice la palabra que este sería el último o la última de las copas. Porque estas eran las 7 ¿qué? Y la palabra que utiliza al final es el cáliz. Y el cáliz es la copa. Pero no es cualquier copa, es la copa de un ¿qué? De un rey. O de una persona que está en autoridad. Y vamos a ver más adelante otro cáliz, pero aquí nos está hablando claramente de que hoy Dios tiene para nosotros la copa de la gracia. Hoy está para todo el mundo disponible la copa de la gracia. Tomamos la copa celebrando la sangre de ¿qué? A nosotros se nos ha ofrecido y se nos está ofreciendo y todavía está disponible la sangre de ¿quién? De Cristo. Tomamos el jugo de la uva
estaba simbolizando el que hemos escogido la copa de la gracia. Levante su mano al cielo y confírmelo a Cristo. Yo he escogido beber de la copa de tu gracia. Aquí y ahora, hoy, debemos estar seguros. Yo le decía a la pastora que el viernes yo me llevé a los chicos, porque eran muchos, y ellos viven como la película de Fast and the Furious, Rápidos y Furiosos. Y me los llevé allí al cuartito, ¿no? Y empezó a hablarles improvisadamente, pero cuando la palabra está en nuestro corazón, rápido viene. Y el Señor me dijo, le vas a hablar de que ellos son espíritu, alma y cuerpo. Y cuando empecé a explicarles, la cara de ellos era, ¿cómo? Sí. Tuve que usar una cajita para explicarle y todas las cosas. Y yo le dije, ¿cuántos de ustedes han confesado a Jesús con sus labios? Jesús, yo te confieso como el Señor, Salvador de mi vida. Han hecho confesión de fe. Ninguno. ¿Y qué ustedes creen? ¿Que por venir a la iglesia ya van para el cielo? No. ¿O es que ir a Burger King los convierte en Whopper? ¿O es que usted va a McDonald's y se parece a un Big Mac? Bueno, puede ser que parezca un Big Mac no redondito. Pero ir a la iglesia no asegura tu qué. De hecho, es tanto así que la Biblia dice claramente que en las iglesias hay de todo. Hay trigo y hay cizaña. Hay santos de Jesús y hay lobos rapaces. ¿Hay de qué? Y que cuando Cristo venga, y lo vimos cuando estuvimos viendo la vendimia, lo vimos, ¿no? Cuando estuvimos viendo la siega, cuando les enseñé el artefacto que se usa para hacer cosechas, ¿verdad? Y dijimos que viene Jesús a hacer la qué? A recoger la cosecha. Y en ese momento no se refiere a los impíos. Cuando dice que va a separar el trigo de la cizaña, no menciona a los impíos por ninguna parte. A los impíos tienen lo suyo. Está hablando de quiénes. De los cristianos. Y me gozo porque ellos dijeron, hemos ido, pero yo siento que me obligan, dijo uno. Yo siento que me quieren obligar. Y yo le digo, aquí no te va a obligar nadie, pero quiero que sepas lo que está en juego. Y al final les dije, vamos a orar. Todo el que quiera hacer la confesión de fe, con su boca lo va a hacer hoy. Porque si Cristo viene hoy, su salvación está segura. No importa que usted siga trabajando por ser mejor ser humano, que se le salga una mala palabra, pida perdón, confiésela. Y siga para adelante, pero su salvación la asegura aquí y ahora. Y yo escuché a todos con su boca proclamar que Jesús era el Dios de su vida. Y estaba contenta porque yo dije, fíjate, yo no lo planifiqué. Yo no lo planifiqué. Créame, después de estar toda la semana con ellos, lo menos que yo quiero es seguir con ellos. Pero el Espíritu Santo me dijo, tienes que llevártelos allá. Y después me dijo, ¿qué decirle? Y ellos salieron de aquí con su salvación asegurada. Había fiesta en el cielo. Había fiesta en el cielo. Han ido a muchas iglesias, dicen ellos, pero nunca habían hecho la confesión de qué. Y eso es importante. Eso es lo más importante, porque realmente nosotros tenemos que decidir hoy de cuál copa vamos a beber. Si aceptamos la copa de la gracia o si vamos a esperar para la copa de la ira. A mí esa no me la da nadie. No da gracia, ¿verdad que no? Buena, esa es buena, no da gracia. Y se acabaron las copas, vamos al capítulo 17. Esto es un capítulo muy, muy, muy interesante. Vamos a ver porque voy a hacer una introducción entonces para ya la semana que viene entrar un poquito más profundo en este asunto. Ahora aparece en escena la anti-iglesia. Ya apareció el anticristo, ya apareció el anti-espíritu santo. Y ahora en Apocalipsis se nos revela a la anti-iglesia. En contraste con la iglesia virginal, que se supone que es la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Se nos presenta a la gran ramera. Diga conmigo, a la gran ramera.
Dice Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, dice Juan, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. ¿La qué? Porque usted sabe que después de un juicio, finalmente viene la qué. Usted sabe que ese es el proceso, ¿no? Se hace el juicio, se presentan todas las evidencias, se presenta todo y finalmente el juez dice si en efecto va a ser al lugar y es culpable, es declarado culpable o no. Y luego hacen otra vista exclusivamente para dictar ¿qué? Sentencia. Y aquí dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y usted lo lee así, dice, ¿qué es eso que dice ahí? ¿Qué es esto que estamos hablando aquí de prostitutas y fornicación y embriagarse? Ajá, pero lo vamos a desmenuzar para que llegue a nuestro ¿qué? Entendimiento. Claramente, la gran ramera representa y es símbolo de todas las religiones mundiales apóstatas. Actualmente en el mundo existen 4.200 religiones. De una sola a 4.200. Así que esta ramera se ha multiplicado de gran manera. Dice claramente que esta gran ramera representa a todas las religiones mundiales y la palabra que utiliza es apóstatas. Y la iglesia, en la última carta a las iglesias, Dios dejó claramente que la iglesia va a terminar en apostasía. La iglesia no va a poder terminar el trabajo. Cuando Cristo venga, simplemente va a levantar a los suyos y los demás van a entrar en otro proceso. Pero claramente nos deja establecido que la iglesia no va a poder estar presente para cumplir con la Biblia cuando dice que la palabra tiene que llegar a todos los confines de ¿qué? Por eso vemos que durante lo que hemos estado leyendo, luego Dios trae a ¿quiénes? A los 144,000 sellados. Ellos van a estar predicando luego de que la iglesia haya sido ¿qué? Levantada. Luego ellos no están y nos trae a los 2 testigos, ¿se acuerdan? Ellos van a seguir predicando el evangelio. Y finalmente vimos que antes de que empezaran los ángeles, las copas, vinieron unos ángeles a continuar ¿qué? Predicando. Y vimos cómo la Biblia nos enseña que se va a televisar y que se va a ver en todo ¿qué? En todo el mundo. Así que la iglesia, está claro, va a terminar en apostasía. ¿Y qué es apostasía? Apostasía significa que luego de haber conocido la verdad, volvieron atrás. Y luego de haber tenido convicción, vendieron su ¿qué? Su convicción. Por el pecado, por el mundo, por las falsas religiones. Y lo vamos a ver poco a poco en este proceso. Así que las religiones incluyen al cristianismo, que somos nosotros, e incluye a todas las religiones paganas también. Vamos a ver si vamos entendiendo esto, es importante. Las religiones son un gran problema. ¿Cuántos saben que la religiosidad es un gran problema? Es un gran problema. La Biblia en Santiago nos lo describe de esta manera, en la condición almática del hombre. Recuerde que usted es espíritu, como le decía yo a los niños, usted es un espíritu, tiene un ¿qué? Un alma y un cuerpo. Y el asunto más terrible no está en el cuerpo, aunque el cuerpo es el más tentado. Dice la palabra que el pecado no nace en el cuerpo, nace ¿en dónde? En el alma. Porque es en el alma donde tomamos ¿qué? Decisiones, donde están nuestras pasiones, donde están nuestros retos, donde está nuestra autoestima, donde está nuestra capacidad de analizar y tomar decisiones. El espíritu o está conectado con Dios o está muerto.
Recuerde que yo les había mencionado, y lo vimos en la palabra, que todo el que nace, cuando nace, su condición espiritual es de estar desconectados espiritualmente con Dios. Después de Adán y Eva, por su pecado, el espíritu que se siguió propagando de generación en generación, nace apagado. Usted nace, y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Porque el pecado de los padres alcanza a ¿quiénes? Usted sabe eso. Hasta la cuarta generación. Y si no se corta, sigue. Así que lo vemos claramente. Y cómo, mire lo que nos dice Santiago, el alma es el problema aquí. O almas, volvemos a la palabra, o almas, y que es algo que se adultera, es algo que se pervierte, que se corrompe, que pierde su forma original. Dios hizo el alma en su forma original pura. ¿Cómo la hizo? Pura, sana, limpia. Pero el alma se corrompió, se adulteró, perdió su forma original. Y mira Santiago cómo lo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Miren lo que nos está diciendo. La amistad con el mundo es enemistad. No podemos estar con Dios y en el mundo. Diga conmigo, es imposible. Y dice claramente, o pensáis que, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es la lucha del alma? El mundo. ¿Cuál es la lucha de los deseos del alma? El mundo y los placeres del mundo. Dice claramente, o pensáis que las escrituras dice en vano, el espíritu, y subrayo siempre que es el espíritu en mayúscula. No es su espíritu, ¿es quién? El Espíritu Santo. El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. ¿En qué periodo estamos? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, y escuche con atención, Dios resiste a los soberbios. ¿Cuál fue el pecado original de Satanás? ¿Y qué es la soberbia? Yo lo sé, yo me lo sé. Yo no tengo que correr con la de Dios, yo corro con la mía. Esto yo sé cómo lo hago. Tu mamá te da una instrucción y tú dices, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. ¿Cómo se le llama? Soberbia. Dice la palabra que la soberbia nace en el corazón del muchacho. Y que la vara de la corrección, y no literalmente se refiere a golpearlo con vara, sino en la firmeza de la corrección, la va a alejar del corazón de ellos. Todos nacemos con el corazón, ¿con qué? Soberbia. El que es corregido en la palabra aprende a alejarse de ella. El que no es corregido en la palabra la cultiva y la hace crecer. Y el reto de dejarla es más que, es aún mayor. Pero para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada imposible. Y aquí dice claramente, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué tiene que ver esto? Las religiones son el resultado de la soberbia del hombre, que se cree que ellos saben cómo podemos llegar al cielo. No es como Dios dice, no es como la Biblia dice, es como yo creo, o como yo sé, o como convenientemente creo que podemos llegar al cielo. Por eso aquí, cuando te presenta a la gran ramera, te dice que está sentado sobre muchas aguas. El agua representa a la humanidad agitada, a la humanidad que no se puede estar quieta, a la humanidad que siempre tiene que estar inventando algo, a la humanidad que siempre tiene que estar adorando algo. Moisés se fue al monte y no pasaron ni 2 o 3 días que ya habían montado un ¿qué? Un becerro, porque estaban demasiado inquietos. Fundieron todo el oro y hicieron un becerro para adorarlo, porque la gente siempre quiere ¿qué? Adorar algo. ¿O usted no cree
que el que se venda un sold out de Bad Bunny no significa que eso es adoración a Bad Bunny. Si él vende todo en 2 horas, en 3 horas, no es adoración. Es adoración a Bad Bunny. Y aquí por cualquier cosa la gente se hace famosa. ¿A dónde llegó la canción de Despacito? Despacito no iba. Rompió récord y válgame. Y podemos ir hacia atrás Michael Jackson, podemos ir hacia atrás Hitler, porque es que la gente siempre está buscando a quién qué. Y el hombre intrínsecamente le gusta ser qué, adorado. Y tenemos que tener cuidado con la soberbia. ¿Con qué? Con la soberbia. ¿Por qué? Porque las religiones son el resultado de la soberbia. Todas ellas, sin sacar ninguna, han sido creadas por el hombre. No estoy hablando del cristianismo que nos dejó Cristo en la Biblia. Estoy hablando de las religiones. Y las religiones, y con esto termino, incluyen también el asunto pagano. ¿Qué es el asunto pagano? El hinduismo, el judaísmo, el budismo. Todo lo que termina en ¿qué? Ismo. Porque el sufijo ismo significa doctrina, sistema, teoría. Y todas ellas son teorías religiosas. Y quiero que sepa que son ateas. Porque de ahí sale el ateísmo. Dios no es su Dios. Ellos tienen otra forma de ver todo, de hacer todo. Son religiones. Y de ahí también tenemos que sacar el socialismo, que es lo último en la avenida, el comunismo, el relativismo, que todo el mundo tiene la razón y la verdad, el humanismo, el sincretismo, y si seguimos, no salimos de los ismos, porque la gente en su necesidad es extremadamente religiosa. Todos dentro de nosotros tenemos la habilidad de ser extremadamente religiosos. También eso incluye lo que serían las otras paganas que son politeístas. Y politeísta viene de que tienen muchos qué. Ahí es donde vemos la brujería, si es una catalogada como una religión. La hechicería sí viene siendo catalogada como una religión. La masonería, el ocultismo, sí viene siendo considerada una religión. ¿Por qué? Porque esta gente trabaja todo lo que es el área de la astrología y lo trascendental y quieren ir más allá al ámbito trascendental. ¿Los has visto? ¿Los has escuchado? Y para eso casi siempre se fuman una motita y allá se van y como decía un amigo, cada vez que tú desde la Golden estás. Todos son consideradas ¿qué? Religiones, pero por alguna razón tú dices religión y la gente piensa que se trata de quién. Y no hay engaño más grande que ese. No hay disfraz mejor usado por Satanás que la religión. ¿Y de qué se aprovecha? De la soberbia de quién. ¿Qué nos está diciendo Dios? Y con esto termino. ¿Qué nos está diciendo Dios? Cuídate de la soberbia. Cuídate de creer que las cosas tienen que ser a tu forma, como tú quieras, como tú digas. Si la Biblia no lo dice así, estás haciendo otra religión, que no es la de quién, la de Cristo Jesús. Si la Biblia dice, este es el orden, pues ese es el qué, el orden. Te guste, no te guste, pues entonces tú haces tu propia qué, religión. Y hay mucha gente en las iglesias diciendo y creyendo que le sirven a Cristo, pero están queriendo hacer su propia ¿qué? Religión. Cuídate de caer en eso. Porque ¿sabes a lo que van a apelar? A tu ego. A decir, pero tú deberías ser muchacho, el que manda aquí en la iglesia. Negativo. La Biblia dice que imitemos a Jesús, que es manso y humilde. Y nosotros tenemos que ir siempre de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿De acuerdo a lo que dice qué? Palabra. Si no, es otra religión. Y la gente inventando religiones va 4,200. Mi hermano, eso ni con los dedos 80,000 veces. O sea, como que
Cualquiera se fuma algo, es una nueva religión. Se van al monte allá, ya tienen una revelación como, ¿cómo se llama el tipo este que se fue al monte hace poco? Almighty, qué sé yo. Yo me entero por mi hermana, que es la que dice esas cosas, y que él se fue para el monte y yo, ay Dios mío, ¿qué habrá hecho allá él? Esto pica y se extiende. Venga el domingo que viene. Y le aseguro que no voy a hablar de ninguna religión en específico, porque no es correcto. No voy a señalar ninguna religión en específico. Lo que sí quiero establecer es que la Biblia en sus últimos capítulos nos deja claro y nos diferencia claramente entre lo que es el Evangelio de Cristo, que está fundamentado en la palabra, en el que el fundamento es Cristo, y en el que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para vivir como dice Cristo. Si no te gusta, tienes un problema. Y ojalá lo resuelvas antes de que Cristo venga. Vamos a estar en pie. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y darle gracias a Dios porque no vivimos en religiones ninguna? A mí me preguntan de qué religión tú eres, yo ninguna. Yo soy cristiana. Todavía el son de hoy yo les decía, yo no sé a qué tú te refieres. Supongo que ese es el asunto de evangélico, protestante, pero al fin y al cabo yo soy de Cristo. Al fin y al cabo yo soy cristiana. Al fin y al cabo yo lo que quiero es saber, ¿qué dice la palabra? Eso vamos a hacer. ¿Qué dice Dios? Eso vamos a hacer. Todo, diga conmigo todo en el orden de Dios es perfecto. Todo, diga conmigo todo. En el tiempo de Dios es hermoso. No nos adelantemos, no nos atrasemos. Vayamos siempre en el tiempo de Dios, cumpliendo el orden de Dios, disfrutando de la gran bendición que tenemos de la gracia. De la gracia. Porque eso es lo que diferencia las religiones del cristianismo. El cristianismo inventa cosas que hay que hacer para ganar el cielo, para crear confusión. Las religiones, el cristianismo no. Las religiones inventan cosas que hay que hacer para ganar el cielo. Y lo que Dios dice es que tienes que creer y confesar a Jesús como tu Salvador y ya ganaste ¿qué? Es por gracia. Lo vamos a ver detenidamente el próximo domingo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestra vida, lumbrera a nuestro camino. Enséñanos a caminar siempre por tu luz, en la luz de tu palabra, en el orden de tu palabra. Porque el que se humilla en su tiempo será exaltado. Porque tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Toca tu corazón y declara que tú eres humilde, que tú te vas a dejar guiar por la palabra, primeramente, por tus pastores, luego de ellos, por cada líder de la iglesia, porque tú eres manso y humilde como Cristo. No porque lo diga nadie, sino porque realmente quieres vivir el cristianismo que Jesús nos dejó. Yo lo declaro sobre mi vida, yo lo declaro sobre la vida de cada uno de ustedes. Y yo declaro que ustedes caminan en la luz de la palabra para que el enemigo no pueda tocarlos, para que el enemigo no pueda dañarlos, para que ningún espíritu de demonio pueda atormentar tu vida, tu hogar o robar tu paz, porque estamos en la luz de la palabra de Dios. Te honramos, Señor. Queremos ser obedientes en todo. Y esperamos tu regreso. Dígale conmigo, ven Señor Jesús. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Salimos de aquí pero no de tu presencia porque siempre estás con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bendecidos.